Necesitamos escuchar la voz de nuestro Dios, necesitamos escuchar la palabra de su Hijo, necesitamos escuchar el mensaje de Cristo. Nuestros corazones están sedientos hoy y nuestros oídos atentos, por lo que le voy a pedir a mi hermano Luis Cepeda Mir que pueda estar activando su micrófono, dirigiéndonos en el mensaje en esta noche. Muy buenas noches a todos mis hermanos. Le agradezco al Señor primeramente por esta oportunidad de poder compartir un poco de la palabra. Si usted gusta acompañarme, le pediría que abra su Biblia en Mateo capítulo 14. Allí vamos a compartir algo de la palabra. Mateo capítulo 14, versículo 23 en adelante. Vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de esa palabra que tanto está hoy día en boca de todos. Vamos a estar, en este caso, mirando una historia. Mateo capítulo 14, versículo 23, 33, una historia muy conocida. Creo que usted la conoce muy bien. Y solamente vamos a estar mirando algunos puntos importantísimos dentro de esta historia muy conocida. Note que siempre cuando hablamos de los milagros de Jesús, normalmente muchos de los milagros de Jesús vienen en un pack de a dos. O sea, no suceden por una única vez. La historia que vamos a estar contando ahora en Mateo capítulo 14 se hace muy parecida a la que sucedió en Mateo capítulo 8, ya que en Mateo capítulo 8, 4 al 27, Jesús reprende, Jesús calma la tempestad. Los discípulos lo han visto. Ellos vieron a Jesús decir, calla, enmudece, y el mar y los vientos y las olas se calmaron. Ha pasado el tiempo. Jesús fue a orar, versículo 23, subió a un monte a orar, allí estaba solo, allí pasó la noche orando a Dios, y los discípulos estaban en la barca. Nuevamente, estaban en la barca, y dice versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Note muy bien porque la pregunta que vamos a estar respondiendo en la lección del día de hoy es, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús cuando somos zarandeados por las tormentas de la vida? Ve la imagen, Jesús está orando en un monte. Los discípulos se encuentran zarandeados en el mar, en la barca, en la tempestad, las olas azotan la barca, los vientos son contrarios. Los vientos son contrarios. ¿Te has sentido allí? ¿Te has sentido allí zarandeado por el mar? ¿Te has sentido allí zarandeado, contrariado por las tempestades, por las tormentas de la vida? Allí están los apóstoles, medrosos, temerosos. Los problemas llegan, es lo que sabemos nosotros, es la experiencia de la vida. Los problemas llegan cuando menos los queremos, cuando menos los necesitamos. Imagínate la escena, toda la noche, horas y horas, toda la noche remando, toda la noche cansados, mojados, angustiados. Son aproximadamente, por lo que dice el versículo 25, son aproximadamente entre las 3 a las 6 de la mañana. Han pasado varias horas. Está oscuro. Es peligroso. No hay mucha esperanza. En medio de toda esta escena, fíjate muy bien, verso 25, ¿qué hace Jesús en medio de las tempestades de la vida? ¿Qué hace Jesús cuando nos ve que somos zarandeados y llevados de aquí para allá por vientos contrarios? Cuando nuestra barca se anega, cuando las olas golpean con fuerza, dice allí versículo 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Eso me sorprende de mi Jesús. No los deja solos. Jesús vino a ellos.
Jesús se hace presente. Él desciende del monte. Él cruza el mar. Él viene a rescatarlos. ¿Cómo reaccionan los discípulos ante esto? Versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Todos gritan, todos tienen miedo. Note el contexto, tiene que haber neblina, tiene que estar complicado. Las olas se están anegando, está oscuro en medio de la noche. En medio de toda esa escena, Jesús aparece. Jesús aparece en control. Jesús aparece en medio de las tormentas de la vida. Jesús aparece y todos tienen miedo. Has estado ahí, ¿cierto? Has estado ahí en la barca. Yo he estado ahí en la barca. Todos hemos sentido miedo y Jesús se ha hecho presente. Y nota muy bien cómo Jesús calma los temores. ¿Cómo Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús a nuestros problemas? Velo ahí tú mismo. Versículo 27. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a nuestros temores? Jesús mismo dice, verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Date cuenta muy bien que Jesús lo dice en un grito de exclamación. Tened ánimo. Jesús dice, anímate. Tened ánimo, yo soy. Él usa el Yahweh, él usa el nombre de Dios. Esto tiene que haber tenido un impacto tremendo en la vida de los discípulos. Recuerda que Jesús lo dijo en hebreo. Yo soy. Esto tiene que haber tocado profundamente. ¿Quién es el que aparece en medio de las tormentas y las tempestades de la vida? ¿Quién es el que en este momento te está diciendo si te sientes zarandeado, si te sientes contrariado, si te sientes que tu barca se está negando? Jesús dice, si yo estoy presente, no tengas miedo, ten ánimo. Ten ánimo, yo estoy contigo. Ten ánimo, yo estoy presente. Jesús está con nosotros, mis queridos hermanos. ¿Cómo enfrentamos nuestros temores? ¿Cómo enfrentamos los problemas de la vida? Nótalo muy bien que dice versículo 27, si tú enfrentas tu vida con tu mente, con tu visión, con tu enfoque en nuestro Señor, tú eres victorioso. Por eso me gusta Pedro. Me encanta Pedro porque Pedro siempre opina, siempre se mete, siempre dice lo que piensa y nunca piensa lo que dice. Pedro siempre reacciona, es muy de pie. Me encanta cómo es Pedro. Y Pedro toma la palabra en versículo 28 y nota lo que está sucediendo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro interviene. Él toma la palabra. Te pregunto, antes de Cristo, ¿habrá alguna persona andado sobre el mar? Que yo sepa, no he visto a nadie en la Biblia, aparte de Jesús, de andar sobre el mar. ¿Cómo es que Pedro llega a decir eso? ¿Cierto? ¿Cómo es que Pedro dice, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas? Pedro no solamente quiere ver un milagro. Nota que he estado pensando todos estos días en este pasaje, porque Pedro no solamente quiere ver un milagro. Pedro con estas palabras quiere ser el milagro. Él quiere involucrarse en la acción. Él no solamente quiere ver el poder de Jesús. Él no solamente quiere ver los milagros de Jesús. Pedro quiere salir de la barca y él quiere ser el milagro. Manda, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy día tenemos una fe tan arrojada como la de Pedro? Yo quiero caminar sobre las aguas. Yo quiero dar un paso más allá, Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos salir de la barca? ¿Cuántos de nosotros queremos dejar la comodidad y caminar sobre el mar? Quiero un poco más de ti, Señor.
Quiero ir más allá de lo que dice mi fe, de lo que dicen mis probabilidades, de lo que dice lo imposible. ¿Quién camina sobre el mar? Mucho se habla de que Pedro se hundió, pero yo hoy día quiero defender a Pedro. Yo quiero defender a Pedro porque Pedro caminó sobre el mar, aunque sea 1, 2, 3, 5, 10 pasos, pero Pedro caminó sobre el mar. Pedro se atrevió a salir de la barca. Pedro se atrevió a salir del confort y la comodidad. Los 11 discípulos estaban allí temerosos, temblando, llenos de miedo. Pedro hizo algo que nadie más había hecho. Pedro llevó su fe a otro nivel. Los 11 siguen en la barca con miedo. Pero Pedro debió ser genial. Pedro sacó un pie, a ver, apoyó, oh, wow, a ver, el otro, oh, wow, ¿puedo caminar un poco más? Señor, manda por favor, quiero otro paso más. Y Pedro caminó como si fuese un piso de cemento. Y Pedro caminó sobre las aguas. ¿Cómo tiene que haberse sentido Pedro? ¿Cómo tiene que haber estado el corazón de Pedro? Pero nota la transición de versículo 28. Jesús dice en versículo 29, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero mira ahora versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué le pasó a Pedro? El hombre que caminó sobre las aguas, el hombre que caminó con Jesús sobre las aguas, ahora estaba poniendo su mirada no en su Salvador, sino ahora estaba mirando el viento, la tempestad, la tormenta que golpeaba fuertemente esa barca. Pedro comenzó a poner su mirada en las cosas que debilitaron su fe. Pedro se desenfocó. Pedro puso su mirada en el problema. Miró la tormenta y ya no miró a su Salvador. Allí Pedro comenzó a hundirse. ¿Por qué muchas veces, hermano, nos hundimos? ¿Por qué muchas veces nuestra fe se debilita? ¿Cómo somos nosotros cuando nos enfocamos con Jesús? Miro a Pedro cuando se enfocó en Cristo y Pedro fue victorioso y Pedro fue poderoso, caminó sobre las aguas. Pedro conquistó lo imposible, hizo cosas que nadie más podía haber hecho. Pero cuando Pedro se centró en el problema, cuando Pedro miró la tempestad, cuando Pedro se enfocó en el viento, en el tamaño de las olas, entonces Pedro dudó, Pedro tuvo miedo, Pedro comenzó a hundirse. Pedro comenzó a hundirse. Los temores paralizan, hermano. Los temores no te dejan avanzar. Los temores tuyen el alma, debilitan la fe. ¿Quién puede mantenerse en pie en este mundo tan lleno de problemas? Prendemos el televisor, problema. Miramos las redes sociales, problema. Vemos el noticiario, problema. La gente nos asusta. ¿Qué el coronavirus? ¿Qué la pandemia? ¿Qué la crisis económica? ¿Qué el dinero? ¿Qué ahora una nueva cepa? ¿Que cerremos los aeropuertos? La gente tiene miedo. Y el problema es que no ponemos nuestra mirada donde debemos ponerla. Pon tus ojos en Cristo y vas a ser victorioso. Pon tus ojos en Cristo y vas a vencer la tormenta, la tempestad. Pedro se hunde, Pedro pide ayuda, Pedro dice, Señor, sálvame. Sálvame de este mundo que me presiona, sálvame de este mundo que me angustia, que me hace tener miedo, que me debilita. Pero ¿sabe lo que más me maravilla de esta historia? Lo que más me sorprende, hermanito, y este es el mensaje para ti y para mí, porque todos nosotros hemos sido como Pedro, victoriosos. Hemos ganado victorias maravillosas con el Señor, pero también hemos sido como Pedro y hemos dudado y nos hemos hundido y hemos estado pidiendo el rescate de Jesús. Señor, sálvame, ayúdame. Pero lo que me sorprende y me maravilla es lo que hace Cristo. Versículo 30. ¿Qué es lo que hace el Señor? Versículo 31, al momento Jesús
extendiendo la mano, asió de él. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo respondió Jesús a los temores de Pedro? Al momento, dice el pasaje, al momento, Jesús extendió la mano, asió de él, lo rescató. ¿Qué te está diciendo Jesús en esta noche? Estoy listo para rescatarte. Si tú quieres salir de la barca, estoy listo para ayudarte. ¿Quieres caminar sobre las aguas? Estoy listo para socorrerte. Jesús fue a ayudarlo. Jesús no lo dejó solo. Jesús no dijo, arréglatelas como puedas. Ve tú cómo sales de esta. Jesús no hizo eso. Jesús le dijo, fue honesto. Jesús enfrenta los problemas con honestidad. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Jesús le ofreció la mano. Jesús no le ofreció un juicio. Jesús no lo apuntó con el dedo. Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Y esa es la pregunta que me golpea en cada momento y en cada segundo. Si yo sé que Jesús está presente, si yo sé que Jesús está en medio de la tempestad, si yo sé que Jesús, ellos ya habían visto el poder de Jesús, calmando la tempestad, calmando el viento y el mar. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué yo dudo? ¿Por qué usted duda todos los días? ¿Sabe por qué dudamos? Porque dejamos de mirar al Salvador y comenzamos a mirar la tempestad. ¿Por qué somos tan débiles, tan cambiantes, tan de doble ánimos? Porque nos desenfocamos. Esto tiene que ver con la fe. Esto tiene que ver con tu visión de quién es el que está en control. ¿Cómo está tu fe, mi querido hermano? ¿Cómo está tu fe, mi querida hermanita? Sobre todo cuando las tormentas, las tempestades, las olas embaten tu vida. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu visión de Cristo? Nota bien que dice versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Solamente la presencia de Jesús, la presencia de Jesús en la barca, y nuevamente las olas y el mar amainaron. Solo me resta preguntarte, mi querido hermano, para ser respetuoso con los horarios. ¿Quién es el único? ¿Quién es el único que puede calmar tus temores? ¿Quién es el único que puede tomarte con firmeza en medio de las tormentas? ¿Quiénes de los que estamos acá queremos salir de la barca y dar un paso más con Jesús? ¿Quiénes de los que estamos acá queremos un poquito más con Cristo? Un paso más. Yo quiero más de ti, Señor. Quiero salir de la barca, quiero salir de la comodidad, quiero desafiar mi fe, quiero llevar mi fe a un nuevo nivel, tomarse de la mano con Cristo y caminar sobre las aguas. Jesús te dice en esta noche, ánimo, yo estoy en control. No tengas miedo. Si yo estoy en tu barca, si yo estoy en tu vida, si yo estoy en medio de tus tempestades, yo te puedo llevar a buenos puertos, a seguros puertos. El Señor está con nosotros, hermanos, aún en medio de nuestras tormentas y nuestras tempestades. El Señor está contigo, tan dispuesto para ayudarte, tan oportuno para socorrerte, tan preocupado para levantarte cuando estemos dudando, cuando tengamos miedo, cuando muchas veces nos hundamos. No mires más la tormenta. Mira a tu Salvador que está con un brazo extendido, un lindo abrazo diciendo, no tengan miedo, yo estoy aquí, yo soy el que estoy en control. Dios nos ama, mis queridos hermanos, y Él nos va a ayudar en cualquier problema, en cualquier tormenta que nosotros enfrentemos. No estamos solos en esta vida. Y vamos a orar. Vamos a pedirle que Él nos dé fortaleza. Vamos a pedirle que Él nos levante. Si te estás hundiendo, si en este mismo momento estás sintiendo que has salido de la barca y tal vez te estás hundiendo en medio de las olas y el mar,
Pídele como Pedro le pidió. Solo 2 palabras, versículo 30. Señor, sálvame. Eso vamos a hacer. Oremos.